Saludos para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Bien, como el tiempo aquí se va, quiero en esta noche aprovechar para responder la pregunta al hermano Segundo Páez. El hermano nos escribe de determinado lugar y el hermano nos pregunta acerca de la autoridad que tienen los hijos de Dios para celebrar ciertas ceremonias como el bautismo y de pronto otras cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. La autoridad de los hijos de Dios, aquí humanamente, ¿no? Aquí humanamente existen organizaciones y bueno, hay organizaciones que están autorizadas por el gobierno y hay ministerios autorizados por el gobierno y el gobierno es el que le da la autoridad a ciertas personas para que en nombre del gobierno obren y actúen, como es el caso, por decir algo, de la policía, del ejército. Ellos están investidos de una autoridad que reciben de unas autoridades superiores. Bien, como aquí estamos hablando de las cosas de Dios, como aquí estamos hablando de las cosas del Eterno, los que creemos en Dios, los que creemos que hay un Dios soberano, y entonces, lógico que esa relación con ese Dios soberano, muchos se quieren poner entre Dios y el hombre. Pero la palabra de Dios enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de una persona, de Jesucristo, hombre. La palabra de Dios aclara eso. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces nosotros nos tenemos que entender con Jesucristo, hombre. Ahora bien, ¿dónde encontramos nosotros a Jesucristo, hombre? Jesucristo el Señor vivió hace 2000 años, estuvo aquí en la tierra, nos trajo el evangelio, pero Él como hombre cumplió un ministerio, nació de la Virgen María, murió en el Calvario, resucitó al tercer día y nos dejó el poder de su Espíritu Santo, quien es el encargado de guiar ahora al pueblo de Dios. Ahora bien, como nosotros oímos hablar de iglesias, de organizaciones, de religiones, entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? El Espíritu Santo nos dejó este manual. Personalmente, yo no conozco una autoridad superior a esta Biblia. Así que esta Biblia está por encima de toda sabiduría, de toda organización humana, de toda iglesia. Y entonces uno busca una iglesia o una persona que crea esta Biblia. Si no existe esa persona, entonces dependemos al 100% del Espíritu Santo. Ahora bien, hay una cantidad de organizaciones que están autorizadas por el gobierno. Bueno, el gobierno ha autorizado una cantidad de gente, personerías jurídicas y toda esta cuestión, pero la autoridad que da el gobierno humano, el Ministerio del Interior y todas estas personas, ellos le dan una personería jurídica a cualquier persona que se presenta un reglamento interno, unos estatutos, y mientras no se salga de esos parámetros, ellos le dan una personalidad jurídica a cualquiera, pero sin conocimiento de Dios. Perdonen, pero el ministro del Interior no tiene conocimiento de Dios. Y uno podría hablar que ni siquiera el presidente tiene conocimiento de Dios. Así que entonces estas personas, aunque tengan autoridad civil sobre el país, porque el pueblo se las dio, no tienen autoridad sobre las cosas de Dios, porque de Dios no saben nada. De Dios no saben nada. Y entonces necesitamos personas con conocimiento de Dios que ejerzan la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. A propósito de esto, por eso es que debatimos tanto, ¿no? Usted sabe que el conocimiento da autoridad. El conocimiento da autoridad. Vamos a suponer, hermano, que hay un accidente en determinado lugar y hay heridos y hay aporreados en todo lugar. Y bueno, la gente curiosa, el uno se mete a ayudar y el otro también. Y cuando alguien que no sabe de medicina se mete a ayudar, muy probablemente va a complicar las cosas. Va a lastimar a los heridos y en vez de ayudar, va a perjudicar.
Pero cuando llega una persona con conocimiento, un médico, se presenta y yo soy médico, yo soy de medicina, yo sé qué hay que hacer aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? A ver, ¿qué hay que hacer ahí? Llegó una autoridad que sabe de lo que está tratando y entonces toca que abrirle el camino al médico y ayudarle al médico a hacer su trabajo, pero guiado y orientado por esa persona que sabe. Entonces el conocimiento da autoridad. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9 y el versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy el Señor. Entonces, si alguien quiere ejercer autoridad sobre las cosas de Dios, debe de tener conocimiento de las cosas de Dios, porque si no se mete en problemas. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él tenía una pelea con todas las religiones e incluso con el gobierno, e incluso con los gobernantes. Pero el peor enemigo de Dios y del Evangelio es la religión. Los peores enemigos del Señor Jesucristo no fue ni siquiera el poder civil. Ustedes se acuerdan que cuando a Jesús se lo llevaron al gobernante, el gobernante lo examinó y él dijo: yo no veo en él nada digno de castigo. Ni siquiera veo la necesidad de azotarlo porque no hay ningún delito en él, dijo el gobernante. Pero la religión, el señor sacerdote y los religiosos dijeron: si lo sueltas, no eres amigo de César. Es decir, que entonces la religión es el peor enemigo del Evangelio de Cristo. De manera que entonces esos religiosos eran los que cuestionaban a Jesús. ¿Qué autoridad tienes para hacer lo que haces? Capítulo 21 de San Mateo. Trato de responderle al hermano Segundo Páez. ¿Qué autoridad y quién te dio la autoridad que tienes? ¿Cuál era la autoridad de Jesús? A ver, ¿sobre qué tenía autoridad Jesús? El Señor Jesús llegó al templo, encontró el templo invadido de negocios, y el Señor Jesús dijo estas palabras: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes, les dice a los religiosos, la convirtieron en una cueva de ladrones. Y entonces Él desbarató esos negocios, volteó las mesas, tomó un azote y golpeó yo no sé a cuántos alcanzaría a pringar con ese azote. Y entonces viene la pregunta de la gente: bueno, ¿y a este quién le dio derecho de hacer estas cosas? Y entonces Él dice: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Bien, ahora resulta que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Hay templos que supuestamente ayudamos a construir. Yo ayudé a construir varios templos para la gloria y honra y alabanza del Señor. Pero trabajaba en un sistema y ahora esos sistemas han convertido esos templos en lo mismo que el templo allá, en cueva de ladrones, en cueva de tramposos, en guarida de mentirosos, de gente que predica mentiras, de gente que engaña al pueblo. Y entonces ahí uno se pregunta: bueno, ¿qué autoridad tiene un ladrón para hablar de las cosas de Dios? ¿Qué autoridad tiene un mentiroso para hablar de las cosas de Dios? Cuando usted descubre que su líder religioso es un mentiroso, pues pierde toda autoridad. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque en lo personal habían personas a las que yo tenía que estar sujeto cuando era pastor de determinada organización de la iglesia pentecostal. Para que seamos claros, no le demos vueltas al asunto. Cuando yo era pastor de la iglesia pentecostal, claro, yo respetaba al presbítero, respetaba al presidente del consistorio, y esos eran los santos. Pero cuando yo descubro que ellos no pueden predicar el evangelio, cuando yo descubro que ellos no pueden predicar la Biblia, que se la esconden a la gente, entonces a mí se me perdió ese respeto. Perdonen, pero yo no puedo respetar a alguien que se va contra la Biblia. Yo no puedo respetar una organización religiosa que no predica el evangelio. Yo no puedo representar, no puedo respetar a un mentiroso, a un tramposo que se aprovecha de la ignorancia de la gente para engañarlos y robarlos. Esa es la situación a la que nos enfrentamos ahora. Ahora bien, resulta que cuando yo salgo de la iglesia pentecostal,
me visita un pastor amigo y me dice, bueno, Ramón, ¿y entonces ahora qué vas a hacer? Vas a comenzar una nueva iglesia. ¿Y quién es el presidente del consistorio de tu iglesia? Y entonces usted es el presidente, usted es el oficial, usted es autónomo ahí. Y yo le dije, no, pues en este momento mi presidente es el Espíritu Santo. En este momento mi guía es el Espíritu Santo. Y hasta que yo encuentre a una persona que viva este evangelio, que viva esta palabra, pues me toca a mí hacer el trabajo hasta que aparezca ese alguien. Bueno, yo lo estoy buscando. Yo no tengo ningún problema de trabajar con una congregación o una iglesia que ame esta Biblia, pero ¿alguien me podría llamar y recomendarme una? ¿Alguien me puede llamar y recomendarme una? Pues yo no la encuentro, perdonen, pero yo no la encuentro. No la encuentro. Y entonces mientras eso sucede, yo sigo predicando el evangelio y el Espíritu Santo es el que me da la autoridad para desafiarlos a ustedes, para decirles que ustedes son mentirosos, para decirles que ustedes están engañando al mundo, y mientras tanto yo camino bajo la autoridad del Espíritu Santo. Hermano segundo, resulta que el Señor Jesucristo dice estas palabras. En el capítulo 21 de San Mateo, cuando a él le preguntan por la autoridad que él tiene, él le dice a la gente, bien, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. La autoridad de Juan el Bautista, a Juan el Bautista, ¿quién lo comisionó a predicar el evangelio? A Juan el Bautista, ¿quién lo nombró de profeta? ¿El cielo o los hombres? Y entonces ellos se quedan entre quién le van a responder a Jesús. Si le decimos que del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, nos dan piedra porque todos creen que Juan es un profeta. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay unos ministerios que están designados por el cielo. Y cuando esos ministerios están designados por el cielo, no hay quien se les pare al frente. No hay quien los detenga. ¿Quién nombró a Moisés? ¿Quién comisionó a Elías? ¿Quién comisionó a José para hacer lo que hizo? ¿Quién comisionó a Daniel? ¿Quién comisionó al apóstol Pablo? ¿Quién fue el que lo llenó con el Espíritu Santo y le dio poder? Capítulo 10 de San Lucas. Dice la palabra del Señor que el Señor comisionó a 70 personas. El Señor los mandó a predicar el evangelio. Y Él les dio unas órdenes y les dio autoridad sobre todo. Resulta que esos 70 se fueron a predicar el evangelio, a hablar esta palabra, y esta palabra comienza a producir un efecto en las personas, y ellos comienzan a ver que esta palabra echa fuera demonios, ellos comienzan a ver que esta palabra sana a los enfermos, ellos ven que esta palabra resucita a los muertos, ellos ven que esta palabra transforma a los perdidos, y regresan donde el Señor Jesús y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, dice el Señor. Y le dice a esos 70, mire, yo les he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y nada os podrá hacer daño. ¿Quién les dio esa autoridad a ellos? ¿Y quién podía detener a esas personas? El apóstol Pablo dice que ni la muerte nos puede detener, ni la muerte nos puede detener. El hermano me dice, hermano, si una persona necesita ser bautizada, ¿yo lo puedo bautizar? Mire, lo que le da autoridad a usted, hermano segundo, y a cualquiera de los que me está escuchando, es la vida que usted vive con Dios. A usted no le da la autoridad un cartón, ni un instituto bíblico, ni una denominación. Delante de Dios, eso no sirve, eso es basura, eso es basura. Usted no puede sacar un cartoncito y una licencia y mostrársela a un endemoniado y a decirle, yo vengo a reprenderlo a usted en el nombre de la iglesia tal y tal y tal, comisionado por el presbítero fulano de tal. Por ahí hubieron unos que ensayaron echar fuera demonios en el nombre de Pablo, y Pablo era una autoridad. Pablo era una autoridad, y era una autoridad puesta por Dios, tanto que los demonios le dicen a los que los estaban echando afuera, nosotros sabemos quién es Jesús y también sabemos quién es Pablo, pero ustedes
Es decir, y eran hijos de un sacerdote. Ellos dijeron, no, pues que somos hijos del sacerdote, estamos puestos por el linaje de Leví, tenemos autoridad porque a los sacerdotes los nombró Moisés. ¿Y qué hizo el demonio con ellos? ¿Qué hizo el demonio con ellos? Los azotó y los dejó en vergüenza. Entonces la autoridad, hermano, la recibe usted si vive el evangelio. La autoridad la recibe usted si vive esta Biblia, si la cree y si la vive. No porque la predique, que por ahí hay iglesias que dicen somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y uno va a ver y resulta que ni la predican y tampoco la viven. Y así la predicaran, si no la vive, pues tampoco tiene autoridad. Tampoco tiene autoridad. La autoridad la da una vida llena del Espíritu Santo. Si usted tiene autoridad para echar fuera demonios, si Dios te da autoridad para sanar enfermos, si Dios nos dio autoridad para resucitar muertos, ¿por qué no tenemos autoridad para bautizar a una persona que quiere ser bautizada y quiere aprender de esta palabra? Así que, mi hermano, la autoridad de los verdaderos hijos de Dios viene del cielo. De manera que aquí se trata es de depender de Dios y de esta Biblia hay que creerla toda. Cuando usted ve que una iglesia sobrepone por la Biblia a otra cosa, es hora de que usted salga de ahí. Cuando le salen a usted con el cuento que el reglamento interno de la iglesia es más importante que la Biblia, huya de esas cosas, porque ahí Dios no es glorificado. Y donde Dios no es glorificado en su palabra, el que es glorificado es el otro, que usted ya sabe quién es. Dios les bendiga y sus preguntas usted las puede hacer a través de este medio. Estaremos aclarando más este tema con la ayuda del Señor en el próximo programa. Dios les bendiga.